A veces uno no prevé estas cosas. Bien, otro concepto que nos va a servir sobre todo para ver más adelante cuando ustedes tengan la clase o la reunión respecto a prolapsos, a distopías genitales, los conceptos correspondientes a compartimento anterior y compartimento posterior. ¿Qué significa esto? ¿No? De que artificialmente, para cuestiones de didáctica, desde el punto de vista clínico, pues se ha separado los órganos de la pelvis en dos compartimientos. Esto se ha consensuado, ¿no? Sobre todo en la clasificación que actualmente se utiliza para las distopías genitales, que es mediante la clasificación o calificación del POPQ, ¿no? Ese es un tipo de una forma de calificar las distopías o prolapsos genitales. Entonces, para esto se han establecido dos compartimentos, el concepto de dos compartimentos, el compartimento anterior y el compartimento posterior. ¿Y qué significa esto? Que el compartimento anterior incluye pues a la uretra, a la vejiga, a la parte anterior o superior de la vagina, y el útero, y el compartimento posterior incluye lo que es el ano recto y pared posterior de la vagina, ¿no? Esto en alusión, pues, como le digo, a las distopías genitales que se puedan presentar, solamente de uretra o de uretra con vejiga, o inclusive del útero, ¿no? Y esto nos va a servir, pues, para tener en cuenta cuándo hay fallas en el compartimento anterior y cuándo hay fallas en el compartimento posterior, dependiendo de qué órganos estén afectados. La siguiente, por favor. Genitales externos, ya que ya estamos entrando más de lleno a lo que es la anatomía del aparato reproductor. Los genitales externos, tienen varias partes conocidas, una de ellas como el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo vaginal, lo que le llaman el vestíbulo vaginal, el clítoris y las glándulas anexas a la uretra, ¿no? La siguiente, por favor. El monte de Venus es una zona que está por encima del extremo superior, ¿no? Por encima de la zona del clítoris. Toda esa parte es conocida como el monte de Venus. Luego ya viene lo que se les ha mencionado, ¿no? Ahí están a la vista y señalados los labios mayores, los labios menores. Está señalado el capuchón del clítoris. Fíjense ustedes la localización del clítoris por encima del orificio uretral, ¿no? Está el introito vaginal, está el himen, ¿no? La zona vaginal. El periné es el espacio entre la horquilla vaginal y el orificio anal, ¿no? Entonces, ahí está resumida todo lo que es las estructuras o conforman las estructuras de los genitales externos. La siguiente, por favor. Acá viene el concepto del vestíbulo vaginal. ¿Qué cosa es el vestíbulo vaginal? Es una zona, ¿no?, de los genitales externos que comprende desde la parte del clítoris, del extremo superior del clítoris, hasta la horquilla vaginal, ¿ya? O sea, hasta la base del ingreso o de la entrada vaginal. La siguiente, por favor. ¿No? Acá está lo que les he mencionado, el vestíbulo vaginal. Entonces se extiende la zona que se extiende desde el clítoris hasta la parte anterior, hasta la horquilla en la parte posterior. Y acá pues vamos a considerar pues que la zona de los labios menores que limita pues la piel con la mucosa va a contener las aberturas de la uretra, de la vagina, de las glándulas vestibulares mayores, conocidas como glándulas de Bartolino, ¿no?, que muchas veces se afectan las glándulas de Bartolino, y las glándulas de Skene, que están a ambos lados de la uretra, del orificio uretral. Así más o menos es la distribución de estas glándulas. ¿Y por qué son importantes? Porque van a producir un mucus, van a producir una sustancia que va a tener como función proteger al tracto genital, ¿no?, a los órganos genitales externos, incluyendo
parte de la vagina, ¿no? Para cualquier noxa que se pueda presentar. Y contribuyen también a producir, pues, de alguna manera, parte de la secreción que se produce en la mujer al estímulo sexual. La siguiente, por favor. Acá tenemos una descripción breve de lo que es el clítoris, que es importante, que es una estructura neurovascular, ¿no? Que es la zona más erógena, dicen, de la mujer, ¿no? Y que se le semeja o se hace una analogía con el pene en el hombre, ¿no? Tiene estructuras propiamente dichas. El clítoris va a tener un prepucio, va a tener un glande, ¿no? Como en el hombre, y va a tener la parte del corporal, el clítoris propiamente dicho. Y lo saltante de esta estructura, que es sumamente inervada, dice que va a estar irrigada, pues, por las arterias dorsales y por las arterias profundas del clítoris, ¿no? Que son, pues, ramas a su vez de la pudenda interna, ¿no? A su vez está inervado por el nervio pudendo interno. La siguiente, por favor. Vagina. Acá la vagina es una estructura cilíndrica, músculo-membranosa, ¿no? Que va a derivar de los conductos de Müller y del seno urogenital, ¿no? Tienen la consistencia elástica, contráctil, ¿no? Se le considera el órgano de la cópula y tiene una pared anterior que aproximadamente mide de 6 a 8 centímetros y una pared posterior que es mucho más larga, que mide de 7 a 10 centímetros. Su diámetro bordea pues 2 centímetros y medio hasta los 3 centímetros. Y si ustedes ven a la mujer en posición supina, va a estar pues orientada hacia arriba y hacia atrás, ¿no? En un ángulo de 60 a 70 grados. La pared anterior la pared anterior de la vagina se va a relacionar, con el fondo de la vejiga urinaria, ¿no? Y con la terminación, ¿no? De los uréteres, ¿no? Y también se va a adherir a este nivel la uretra. Y la pared posterior de la vagina se va a relacionar con el recto, ¿no? Mediante la excavación recto-uterina y el septo recto vaginal que va a unir la pared vaginal posterior con el recto. La siguiente, por favor. Que es importante también conocer de la anatomía de la vagina, los medios de fijación. Los medios de fijación son especialmente 4, ¿no? Los paracolpos, las láminas útero-sacras, el tabique vésico-vaginal y el tabique recto-vaginal, como les mencioné, ¿no? Y va a tener relaciones muy conocidas, ¿no? Por la parte superior va a tener como punto de relación o de referencia a la cúpula vaginal. Por delante va a tener a la base vesical, el llamado triángulo de Paulik, ¿no? Paulik. Y va a tener también relación con la uretra. Por detrás, la vagina va a tener relación con el fondo de saco de Dula, que como saben ustedes es un espacio virtual que separa, ¿no? La vagina del recto a nivel peritoneal, ¿no? Y lateralmente la vagina va a tener relación pues, con el paracolpus, que va a ayudar como método también o como elemento de sostén y de mantenimiento de la vagina, ¿no? Es aquí cuando estos se debilitan, cuando estos se dañan y se van a producir las llamadas distopías. La siguiente, por favor. Bueno, acá para sintetizar, recordar también de que el epitelio de la vagina es un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. La siguiente, por favor. El útero. ¿Qué cosa es el útero? El útero es un órgano muscular
hueco que tiene una forma de P o de un cono aplanado y que va a tener funciones específicas. En primer lugar, va a servir de nidación, de centro de nidación o va a intervenir en la implantación del huevo o cigote, o sea, del huevo fecundado, una vez producido la unión del gameto del espermatozoide, gameto masculino, con el óvulo, gameto femenino, ¿no? A su vez, una vez producida la implantación, va a albergar, va a ser cuna, va a ser lugar donde va a crecer, desarrollarse, formarse, crecer, desarrollarse el producto de la gestación. A su vez, el útero, mediante las contracciones de las fibras musculares, va a servir también para que se produzca el parto, como le dije. Va a intervenir sobre todo en el trabajo de parto y en la expulsión del producto de la gestación, ¿no? Y otra gran función a través de la mucosa o llamada endometrio es la descamación de esta capa mensual. O sea, interviene directamente en el ciclo menstrual o ciclo ovárico de la mujer. La siguiente, por favor. Características físicas del útero. Tenemos de que en la nulípara siempre el útero va a pesar menos que en la mujer que ya ha tenido o ha concebido. En promedio, en una nulípara se dice que pesa de 40 a 50 gramos. En una multípara va a pesar un poco más, de 60 a 70 gramos. Y la división fundamental, mirando ustedes el diagrama que se le ha colocado a la parte lateral derecha, ahí vamos a tener la división del útero. El útero se divide en dos partes fundamentales, en el cuerpo uterino y en el cuello uterino o cervix. Y entre el cuello y el cuerpo hay una línea imaginaria, ¿no? Una zona imaginaria que se le conoce como el istmo. El istmo es sumamente corta, sumamente de poca longitud, milímetros, pero que durante la gestación y durante la culminación de la gestación, este istmo va a transformarse en el segmento uterino por obra y gracia de las contracciones uterinas. ¿Y por qué es importante el segmento uterino? Porque esta zona es la que va a permitir que el útero se elongue, ¿no? Durante el embarazo y durante el trabajo de parto. La siguiente, por favor. El cuello uterino. El cuello uterino es una de las partes del cuerpo uterino. Va a presentar como características un orificio cervical externo que está en contacto con el fondo vaginal y un orificio cervical interno. Y la unión entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno se le conoce como canal endocervical. Esto se dice que mide aproximadamente 6 milímetros de diámetro y está revestido por un epitelio cilíndrico monoestratificado que va a secretar un moco especial, una lubricación especial, que va a permitir el pasaje, el viaje del espermatozoide durante la fecundación. Y el orificio cervical interno, que es un poquito más amplio en su diámetro, pero que no sobrepasa los 10 milímetros y que va a delimitar la línea endocervical o canal endocervical con el cuerpo uterino, ¿no? Y una parte importante aquí es, y se los menciono acá, es la unión escamocilíndrica. O sea, es la unión, es el intercambio de tejido, o sea, el epitelio cilíndrico monoestratificado que le mencioné pasa o cambia a un epitelio escamoso. Y esto más o menos tiene mayor relación con el orificio cervical externo. ¿Y por qué se les menciona esto? Porque esta es la zona donde vamos a tomar muestras de la citología cervical para hacer ese famoso examen muy importante que se le debe hacer a la mujer anualmente, que es la toma del Papa Nicolau. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que
vamos a, o mencionamos y recalcamos esta unión escamo-columnar o escamoso-cilíndrica, ¿no? La siguiente, por favor. Acá para mencionar las posiciones más conocidas del útero, ¿no? Hay una posición en anteversión, en anteflexión, también en anteversoflexión, o puede ser un útero posterior o en retroversión, o un útero en retroversoflexión o simplemente en retroflexión. Esto de retroversión tiene que ver con el fondo uterino que está dirigido bien hacia abajo, hacia atrás, casi para el recto. Hay veces al hacer el examen del tracto vaginal nos confundimos con una tumoración. Varias veces ha sucedido eso, dicen, parece que tuviese una tumoración en la pared posterior de la vagina, pero sin embargo viene a ser el fondo uterino, ¿no? En un útero con una posición retroversa, ¿no? Y la retroflexión que viene a ser una exageración, ¿no? De esto, que ya no solamente incluye el fondo, sino también todo el cuerpo del útero. Y anteversión que está hacia adelante, o sea, hacia la vejiga, hacia el pubis, ¿ya? La siguiente, por favor. Esta es otra variedad de las posiciones. Se puede lateralizar el útero, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Hay una lateroversión tanto derecha, o puede haber una lateroversión tanto derecha como izquierda. La siguiente, por favor. Medio de fijación del útero. Esto es importante. Acá esto sí es sumamente interesante en la anatomía. Para nosotros los ginecostetras, esto es conocerlo, esto es fundamental, ¿no es cierto? Y se dice de que el útero va a estar fijado en su parte inferior y va a estar fijado en su parte superior, ¿no? En su parte inferior, sobre todo el útero va a estar relacionado mucho con esa musculatura fuerte del que hablé al inicio de la intervención, de ese músculo, ¿no? Que tiene 3 haces, que es un músculo muy fuerte, el músculo elevador del ano, ¿no? Que prácticamente va a contribuir para que el útero se fije, ¿no? En su posición. Igualmente, esto va a servir para que la cúpula vaginal, ¿no? También intervenga en la fijación del útero, ¿no? Y a su vez el útero, pues, con estas dos estructuras, con estas dos relaciones fundamentales, es que se va a fijar. Pero esto no es lo único. La siguiente, por favor. Existen otros elementos de fijación, ¿no? Del útero, sobre todo constituidos por tejido conectivo, fibras de tejido conectivo. Y acá les voy a mencionar, aparte de las relaciones que se mencionan en esta fotito, les voy a mencionar lo que corresponde a la numeración 6 y a la numeración 7. Observen ustedes. Ahí tenemos los ligamentos transversales o los llamados ligamentos de McEnroth, ¿no? Los ligamentos de McEnroth, que se abren lateralmente del cérvix y es el principal elemento de sostén en la fijación del útero. Y los ligamentos uterosacros, que están hacia la parte posterior y que se dirigen hacia el sacro. Esos son dos de los ligamentos importantísimos. La siguiente, hay más todavía. Acá tenemos otros elementos de fijación. Tenemos a los ligamentos anchos, uno a cada lado, y los ligamentos redondos también, uno a cada lado. Y esto va a servir sobre todo para orientar el útero, ¿no? Nos va a servir. El ligamento ancho tiene un contenido, tiene una capa, es una capa de peritoneo con fibras, ¿no? Con fibras de tejido conectivo que tienen dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Y los ligamentos redondos que van a servir, pues, es que están acá señalados con la flecha en la parte inferior de la foto, que van a permitir que el cuerpo del útero se mantenga anterior o en anteversión. La siguiente, por favor. Acá, resumiéndole nuevamente, ¿no? Ligamentos úterosacros, que va a servir la parte posterior del cérvix, que se va a unir al hueso sacro,
y los ligamentos de McEnroe, o ligamentos cardinales, disculpen el error ortográfico, que van a unir la parte lateral del cuello uterino, o sea, del cervix, y que van a llegar hasta las espinas ciáticas, ¿no? Estos, repito, estos ligamentos no se olviden, porque les pueden preguntar, ¿cuál es el principal elemento de sostén en el soporte del útero? Vienen a ser los ligamentos transversales cardinales o ligamentos de McEnroe. No se olviden. La siguiente, por favor. Acá para mencionarle todo lo que contiene, cosas importantísimas contiene acá el ligamento ancho. El ligamento ancho contiene pues un mesometrio, un mesosalpinx y un mesoovario. ¿Qué cosa quiere decir? De que el mesometrio es la zona que va a permitir que el útero se relacione bien con el ligamento ancho. Eso se le llama, esa zona de unión, de fijación, se le llama mesometrio. El mesosalpinx o superior viene a ser aquella zona pues en donde se va a unir el útero de alguna forma a la trompa uterina u oviducto, ¿no? La trompa uterina de la mujer u oviducto. El mesoovario, que es la porción del ligamento ancho, ¿no? Que va a rodear y que va a sostener al ovario en cada lado, ¿no? Y tenemos la otra parte, que es la parte del ligamento redondo, que se le conoce como la parte funicular, ¿no? Que va a servir pues para reforzar, ¿no? La unión con, entre el oviducto, o sea, trompa uterina, y la borde superior del ovario. Y en la parte inferior del cuello, además de los ligamentos cardinales, tenemos a los parametrios o elementos de sostén de Virchow o Virchow, como le quieran llamar ustedes. La siguiente, por favor. Ligamento redondo. Acá le hago una pequeña descripción. Es una estructura fibromuscular que mide más o menos en promedio 13 centímetros, de 12 a 14 se dice, y que de largo por 2 y por 6 milímetros, ¿no? Es bien duro, bien tenso. En sus prácticas ustedes lo van a reconocer muy fácilmente, ni bien se abra la cavidad abdominopélvica, ahí lo van a reconocer. Y es obligación de nosotros enseñarles, pues, ¿no? De esa parte. Eso es lo principal. La siguiente, por favor. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo es que se mantiene el útero? Tanto cuando no está gestando como cuando está gestando. Entonces el útero se va a mantener mediante la oxigenación de la sangre, o sea, le va a llegar sangre oxigenada a través de las arterias. ¿Y qué arterias son estas? Las arterias uterinas. Las arterias uterinas, la derecha y la izquierda. La arteria uterina va a derivar a su vez de la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Y existe también una arteria ilíaca externa, pero que no tiene prácticamente nada que ver con la pelvis. Acá la importancia la cobra la ilíaca interna o hipogástrica, que va a dar origen a las arterias uterinas. No se olviden, a las arterias uterinas que van a irrigar al útero. A su vez, estas arterias uterinas, la siguiente por favor, tienen ramas descendentes, ¿no? Esto es para mencionar algo de las ramas extrapélvicas, ¿no? La arteria glútea, la arteria obturatriz, la arteria pudenda interna que le hablé, que sus ramas terminales son la arteria dorsal del clítoris, con las llamadas arteria profunda del clítoris o arterias cavernosas, ¿no? Que al igual que en el hombre va a permitir el llenado de sangre de los cuerpos cavernosos del clítoris, que se va a erectar durante el acto sexual también. La siguiente, por favor. Acá, repitiéndole que la arteria uterina se va a encargar, y se dice de que tiene rama ascendente, rama descendente, ¿ya?
se dice pues de que tiene una porción pélvica, o sea, está pegada a la pared pélvica, más o menos en una longitud de 5 a 6 centímetros, ¿no? Y luego, a nivel de las espinas ciáticas, pasa por debajo de los ligamentos anchos, ¿no? Cruza, se relaciona mucho, hay que tener mucho, recuerden ustedes esta relación con el uréter, ¿no? Cruza el uréter por delante, siempre se ubica por delante. Por eso que cuando nosotros hacemos intervenciones ginecológicas, tenemos cuidado, mucho cuidado en ligar una arteria uterina, porque al estar muy cercano al uréter, ¿no? Podemos lesionar este órgano, podemos lesionar un uréter. Entonces, ahí podemos tener problemas, pues, ¿no? Por eso es necesario siempre considerar esta referencia anatómica, ¿no? Esa relación íntima entre ellos, ¿no? Y a su vez, más o menos, atravesando, llegando, una vez adelantando al uréter, 15 a 20 milímetros del cuello, va a comenzar a emitir ramas, ¿no? Que tienen un trayecto flexuoso. Primeramente tenemos pues las arterias transversales que van a dar origen a las arterias radiales y a las arterias helicoidales que van a irrigar el endometrio, y las arterias radiales van a irrigar al miometrio, ¿de acuerdo? Y estas se derivan a su vez de las arterias arcuatas, forman como arco, se van a unir entre sí, los de ambos lados se van a unir entre sí. O sea, recuerden, arterias uterinas, con su rama ascendente, que se dirige a unirse con la arteria tubo ovárica, o sea, anastomosa, ¿no? Y la parte descendente que va hacia el cervix, hacia la vagina. Y a nivel del himo, va a diseminarse o va a expandirse con las arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas, nuevamente, les repito, va a dar origen a las arterias radiales que van a irrigar el miometrio, y las arterias helicoidales o espiraladas que van a irrigar el endometrio. La siguiente, por favor. Acá tenemos pues las ramas de las arterias uterinas, como les he mencionado, la rama de la arteria uterina propiamente dicha, la arteria cervical que va hacia el cervix y que también va hacia la porción descendente, ¿no? Eso es lo importante. Y en la porción ascendente, como les dije, sale la arteria arcuata, se deriva la arteria arcuata de la arteria uterina, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, se anastomosan en la línea media las arterias arcuatas, pero a su vez van a dar origen a las arterias radiales, les repito nuevamente por tercera vez, que van a irrigar al miometrio, y las arterias helicoidales o espiraladas que van a irrigar el endometrio. La siguiente, por favor. Acá está lo que ya les hablé, ¿no? Que penetra el látero, tiene primero se pega a la pelvis, luego se hace transversal, atraviesa el ligamento ancho por debajo, ¿no? De ahí emite todas sus ramas, ¿no? Las arterias arcuatas, las arterias radiales, las arterias basales y espiraladas, ¿no? Las espiraladas que van a irrigar el endometrio, y las arterias radiales que van a irrigar el miometrio. La siguiente, por favor. Y bueno, parte también es el drenaje venoso, ¿no? El drenaje venoso del útero, las venas uterinas que van a acompañar siempre a las arterias y que van a desembocar pues en la vena cava inferior. Y los linfáticos, que también van a drenar todo a los linfáticos preaórticos y los linfáticos ilíacos externos. La siguiente, por favor. La inervación del útero. ¿Quiénes son los qué nervios van a inervar y van a darle sensibilidad al útero? Vamos a tener el plexo hipogástrico inferior, de sobremanera el plexo hipogástrico inferior, ¿no? Y fibras del sistema simpático y nervios originados del parasimpático de S2 a S4, que también van a contribuir en la inervación del útero. La siguiente, por favor.
Y otra estructura anatómica importantísima de las trompas de falopio, porque va a permitir, ¿no?, el viaje del espermatozoide, va a permitir el viaje del óvulo para su encuentro y que se produzca la fecundación, es la llamada trompa de falopio, trompas uterinas o oviductos también se le llama. Y esta trompa uterina tiene acá, este diagrama es muy bonito, esta fotito es muy bonita porque va a dividir la trompa uterina en sus partes, ¿no? Una parte intramural, una parte istmica, una parte ampular, una parte infundibular, y esta parte infundibular va a terminar en las llamadas fimbrias, en las franjas fímbricas o franjas tubáricas o fimbrias. Repito, intramural, istmo, la zona ampular, la zona infundibular y las fimbrias. La siguiente, por favor. Las trompas de falopio tienen también su fijación, y su fijación va a estar sobre todo unida al útero en el llamado cuerno uterino, ¿no? Ese es el orificio de entrada. Esa zona se le conoce como el cuerno uterino. Es la unión del útero con la trompa uterina. Es a través del cuerno uterino, este orificio lo atraviesa, pues, el óvulo a su encuentro con el espermatozoide, ¿no? El salping de la trompa de falopio, que está unido al ligamento ancho, que va a ser otro elemento de fijación, y el ligamento tubo ovárico, que une la franja de Richard al polo superior del ovario. O sea, el ovario tiene un polo superior que se va a unir a la trompa de falopio mediante la franja de Richard, ¿no es cierto?, que es una partecita del ligamento tubo ovárico. La siguiente, por favor. Las trompas de falopio tienen irrigación a través de la arteria tubárica interna y a través de la arteria tubárica externa. La tubárica interna deriva o es rama de la arteria uterina, y la tubárica externa es rama de la arteria ovárica. Ambos se anastomosan de todas maneras y dan ramas ascendentes, pues, para la trompa, y ramas descendentes para el ovario. A su vez, en las venas que acompañan a estas arterias también van a derivar todos a los troncos útero-ováricos. La siguiente, por favor. Y los linfáticos también van a drenar, pues, a través de las redes del mesosalpinx y de los linfáticos externos, ¿no?, que se van a anastomosar con los del ovario y con los linfáticos internos del útero. Los nervios procedentes de los nervios uterinos y de los nervios ováricos que van a hacer la inervación de la trompa de falopio. Y esto siempre viene acompañado, pero a veces hay un paquete neurovascular, como les he mencionado. La siguiente, por favor. Ahora vienen los ovarios. Vamos a tratar de una glándula, ¿no? Las glándulas se consideran unas glándulas endocrinas que tienen un color blanquecino rosáceo, ¿no? Y pesa de 7 a 8 gramos, ¿no? Tiene una forma ovoide, ¿no?, y tiene una medida de 3.5 a 4 por 2 por 1 centímetro. ¿De acuerdo? La siguiente va a tener también una cara externa, en donde vamos a encontrar la fosita de Krauss. La fosita de Krauss, que va a corresponder a la cara externa del ovario y va a tener una relación con la arteria umbilical y con los nervios y vasos obturadores. Y en su extremo inferior va a tener relación, pues, con la arteria uterina, cuando se separa de la pared para introducirse por debajo del ligamento ancho. O sea, estas son más que todo las relaciones de la cara externa de los ovarios. La siguiente, por favor. Recuerden la fosita ovárica de Krauss. Y la cara interna, que es una cara convexa, que está cubierta por el pabellón de la trompa, que pues se va a replegar sobre el ovario, ¿no? Esto también tiene un mesosalpinx que les mencioné en la trompa uterina mencionada anteriormente. La siguiente, por favor. Esta es una
descripción de lo que es el borde anterior de los ovarios y de lo que es el borde posterior, ¿no? Y en resumen ya le dije las relaciones. La siguiente, por favor. Y acá vienen las relaciones o las referencias que deberíamos de tener siempre en cuenta, ¿no? Tenemos el extremo superior de los ovarios que va a tener relación por debajo con los vasos ilíacos externos, ¿no? Los ligamentos lumbo-ováricos y tubo-ováricos que se van a fijar en este extremo superior, en donde también en este extremo superior se va a fijar la trompa y el mesosalpix. Y en el extremo inferior, que va a ser más delgado que el superior y va a permitir la inserción del ligamento uterovárico. La siguiente, por favor. ¿No? Estructura, esto sí al corte, les hago solamente un recordar, ¿no? De que el ovario tiene 3 zonas definidas. Tiene la zona cortical, la corteza, la zona medular, ¿no? O estroma, y la zona del ilion, ¿no? Donde atraviesan, ingresan y salen los vasos que van a irrigar y van a drenar de este órgano. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los medios de fijación? Los principales medios de fijación de los ovarios son 4. En el grupo A tenemos los medios de fijación del mesoovario, que es la prolongación del ligamento ancho. El principal es el ligamento suspensor del ovario, ¿no? Que va de L1 hacia la parte superior del ovario. Y a su vez, este ligamento suspensor del ovario va a viajar con la arteria y vena ovárica. O sea, viajan en un paquete neurovascular, como les he dicho. La siguiente, por favor. El tercer medio de fijación es el mesotubario, es el ligamento mesotubario y el ligamento útero-ovárico, que es el cuarto, ¿no? Que el ligamento útero-ovárico va del borde anterior del ovario al ángulo superior del útero, ¿no? Que contiene pues, a la arteria tubo-ovárica. Y el mesotubario, que va del borde anterior del ovario al infundíbulo de la salpinx o de la trompa, ¿no? Al infundíbulo de la trompa. Se une el ovario con la trompa, como les he mencionado. La siguiente, por favor. Acá también tenemos la fosita de Krauss, que es la zona donde se va a localizar pues, el ovario, ¿no? Va a tener como principales relaciones o referencias por delante al ligamento ancho, va a tener por detrás a los vasos ilíacos y al uréter, por arriba va a tener a la bifurcación de las arterias ilíacas primitivas, como ya les he mencionado, y por abajo la arteria umbilical y la arteria uterina. La siguiente. La fosita ovárica de Claudius, que también es otra de las fositas importantes donde es el espacio donde se puede localizar el ovario y también va a tener relaciones. Siempre todas tienen relaciones con el uréter y con la arteria uterina. No se olviden de eso. Por detrás con el borde del sacro y por abajo con el músculo piramidal del abdomen inferior. La siguiente, por favor. Irrigación de las arterias ováricas es a través de las arterias ováricas, las cuales son ramas de la aorta, de la arteria aorta, ¿no? Y a su vez también van a tener una parte de irrigación por la arteria uterina, como les mencioné, en su rama ascendente de la arteria uterina, que es la rama uterovárica, ¿no? Que se va a anastomosar, con la que sale del ovario. Y el drenaje va a estar a cargo pues, de la vena ovárica derecha, que va a desembocar directamente a la vena cava inferior, y la vena ovárica izquierda, que va a desembocar a la vena renal izquierda, ¿no? Los linfáticos a través de los ganglios lateroaórticos y laterocavos, y la inervación va a estar a través del plexo ovárico. La siguiente, por favor.
Y una última parte de esta conversación, de esta reunión, es que quiero mencionarles algo sobre la glándula mamaria, ¿no? La glándula mamaria forma parte, son órganos que forman parte del examen ginecológico, como ya les habrán dicho. Es una glándula muy importante que puede ser asiento de patologías muy, muy delicadas, muy severas, y que se le considera pues una glándula anexa del tejido cutáneo, ¿no? Su origen embrionario es ectodérmico, o sea, no se olviden, la glándula mamaria se deriva de la capa germinativa ectodérmica, ¿no? Y se le considera a su vez glándulas sudoríparas altamente especializadas. La siguiente, por favor. Acá está, con este diagrama, la anatomía. Tenemos la piel, miren de afuera hacia adentro, la piel, ¿no? Tenemos el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo, ¿no? Tejido celular subcutáneo, grasa, tejido adiposo, ¿no? Que van a tener entre ellos fibras conectivas que se unen entre sí y que van a formar en sí un cordón al final de unión que se le conoce como el ligamento de Cooper, ¿no? Y luego tenemos los lóbulos mamarios que conforman el tejido glandular, ¿no? Dentro de antes de los lóbulos mamarios tenemos a los conductos galactóforos, ¿no? Y a los conductos colectores. Y acá es importante la presencia de las llamadas células mioepiteliales que van a permitir la eyección de la leche materna al momento de la lactancia, ¿no? Las células mioepiteliales, ¿no? Que van a estar localizadas en cada una de estas glandulitas, ¿no? Y a nivel también del pezón. La siguiente. ¿Cómo está irrigada la mama? Principalmente de tres fuentes. La irrigación de la mama proviene de tres fuentes. Una de la rama de la arteria torácica interna. Otra, ramas de la arteria axilar. Y en tercer lugar, ramas perforantes de la segunda, tercera y cuarta arterias intercostales. La arteria axilar se encarga de las partes laterales o de las porciones laterales de las mamas, a su vez, a través de la arteria torácica superior, la toracoacromial, la torácica lateral y la subescapular. Y la arteria torácica interna que va a irrigar la porción media de las mamas mediante las ramas mamarias mediales y las perforantes intercostales, segunda, tercera y cuarta, que van a contribuir a la irrigación de toda la mama. La siguiente, por favor. Este es un diagrama, ¿no? La arteria subclavia, de acá se deriva la torácica superior, ¿no? La acromiotorácica, la mamaria externa, la torácica lateral. Luego tenemos a las perforantes intercostales y una pequeña porción, las perforantes de la arteria mamaria interna. La siguiente, por favor. La superficie de la mama va a estar, o sea, la piel va a estar inervada por los 6 primeros nervios intercostales y por una rama supraclavicular del plexo cervical superior, superficial. La glándula recibe, pues también asimismo, inervación de la cuarta, quinta y sexta, del cuarto, quinto y sexto nervios intercostales, ¿ya? Principalmente se va a encargar de la inervación de las paredes posteriores de la mama, ¿no? La siguiente, por favor. El drenaje linfático se produce a través de la red areolar de Sapey, ¿no? Y de la red mamaria profunda, los ganglios axilares, el drenaje va a llegar a los ganglios axilares a nivel de la axila. Por eso que cuando se opera, se hace una mastectomía o se extirpa una glándula mamaria
radicalmente, hay que hacerlo con todos los ganglios de la axila, porque es allí a donde se puede haber drenado el problema. La siguiente, por favor. ¿No? El drenaje venoso y linfático de la mama, ¿no? Terminan finalmente pues, en el conducto torácico y en la vena subclavia izquierda. Lo de la mama derecha se van a derivar solamente en la subclavia derecha, pero lo de la mama izquierda en el conducto torácico y en la vena subclavia. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la bibliografía que he podido utilizar para hacer llegar los principales datos de este tema, ¿no? La siguiente, por favor. Siempre orgullo de nosotros. Debemos sacar siempre, estar con la frente en alto y con el pecho hinchado. La siguiente, por favor. Y muy agradecido por su atención. Y antes de terminar, quiero pedirles de repente a ustedes disculpas. Hay veces uno prevé estas cosas, no prevé estas cosas, errores tecnológicos y por una parte también de repente la falta o no ser experto en este tema, ¿no? De todas maneras le pido disculpas y espero pues de que esto contribuya a su bagaje de conocimiento. Si hay alguna pregunta, estoy llano a responderla. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿Cuál Sí, era la relación entre el uréter y la arteria o los vasos uterinos? ¿Podría repetir eso, por favor? sí, ya. Cercano, en la porción del cuerpo uterino cercano al cuello del útero, lateralizado más o menos entre 1 a 2 centímetros, la arteria uterina adelanta al uréter, adelanta pues en cuestión de 1 centímetro y medio con exceso, lo adelanta. Entonces hay una vecindad. Yo les decía de que en un acto quirúrgico, tratándose más que todo de una histerectomía, teníamos que tener mucho cuidado al momento de ligar estas arterias, porque podemos ligar el uréter, hay que separarlos bien, hay que reconocerlos bien. Ustedes saben que el uréter tiene una porción retroperitoneal, entonces muchas veces es necesario penetrar a este espacio, pero otras veces tactando la consistencia, el latido de las arterias, la tortuosidad, esa es la diferencia con el uréter. Ustedes van a ver, hay dos estructuras parecidas, pero la arteria se diferencia del uréter porque tiene un trayecto tortuoso, como si fuese una carretera con curvas, ¿no? Entonces, porque también está unido por las venas, ¿no? Entonces, esto nos facilita el reconocimiento, pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay veces se puede esconder, se pega con el conglomerado de tejido conectivo o de peritoneo visceral, ¿no? Y podemos ligar. A eso me refería, que hay que tener muchísimo cuidado con eso. A nivel de la parte inferior del cuerpo, ya casi para llegar al istmo, ¿no? A 2 centímetros a la derecha, ¿no? Ahí ese es el nivel del cruce prácticamente, en donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para eso nosotros separamos el uréter, y una manera de separarlo también es rechazando la vejiga. De esta manera movemos también, rechazando la vejiga, movemos el uréter y lo distanciamos de la arteria uterina, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer como parte de la técnica quirúrgica, ¿no? Para evitar lesionar esta estructura importante del aparato urológico, ¿no? La siguiente. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. Bueno, nuevamente entonces agradezco a cada uno de ustedes su participación. Creo que tienen otra clase. Mil disculpas por la demora. Estoy seguro de que todos estos datos que le he traído le van a servir
de sobremanera para que ustedes puedan enfrentar pues el desarrollo del curso de aquí en adelante. ¿Ya? Muchas gracias.